Bueno, bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. Gracias por estar aquí esta mañana. Le damos la bienvenida también, por supuesto, a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube de Casa Roca, Nueva York. También tenemos nuestra página web Casa Roca, Nueva York, que tienen que ir a mirar. Y, por supuesto, aquellos que nos siguen a través de todas las redes sociales. Bienvenidos. Vamos a dar continuación a nuestra serie que lleva por título Sistema de Valores. Y hoy les he traído un mensaje que se llama Juicios de Valor. Juicios de Valor. Y me gustan mucho las historias en la Biblia. Y hoy quiero llevarlos a ustedes a que me acompañen a leer esta historia tan interesante y vamos a tratar de extractar de ella un mensaje para cada uno de manera personal, de parte del Señor. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de San Juan, al capítulo 12, para ver los versos 1 al 11. Juan capítulo 12, versos 1 al 11. Voy a leer ahí. El título de esta parte es María unge a Jesús en Betania. Póngale atención a este pasaje. Dice así. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Hipócrita. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Miren cómo la Biblia aclara quién es el tipo, ¿no? De una vez. Déjala en paz, respondió Jesús. Miren la respuesta de Jesús cortante. Déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Vamos al Señor en oración para comenzar. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Te pedimos que nos guíes a través de ella, Señor, que nos muestres el mensaje personal que tienes para cada uno de nosotros. Y Dios, enséñanos, Señor, a vivir, Dios, para ser mejores personas, para serte fiel a ti, Señor, para ser buenos cristianos, Señor. Bendícenos hoy con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. ¿No los escuché? Amén. Bueno. Un sistema de valores, que es el título de nuestra serie de este mes, es un conjunto de creencias y de principios coherentes y duraderos que guían nuestro comportamiento, nuestras decisiones y también nuestros juicios. Estos valores surgen de diversas fuentes. Tienen la cultura, la sociedad, la religión y las reflexiones personales que cada cual hace. Moldean nuestra percepción de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ojo con los juicios de valor. Y ojo con el sistema de valores que nosotros tenemos, porque determinan cómo percibo yo lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y lo que verdaderamente importa en la vida. Son como una brújula para el alma, ese sistema de valores. Y un juicio de valor, que es el tema de hoy, es un concepto que nosotros emitimos con base en nuestro sistema de valores.
son la escogencia que hemos hecho de ciertas creencias y ciertos principios a los que les asignamos mayor valor, mayor importancia y prioridad, y los practicamos por eso con más pasión e intensidad. Y de eso se trata precisamente eso que acabamos de leer en el pasaje. Pero quisiera comenzar de otra manera. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuánto vale Dios? Porque uno mira, no sé, la prensa y ve de pronto que un caballo de esos de carrera tan fino vale 5, 6, 10 millones de dólares. ¿Cuánto vale Dios? Si hemos escuchado que se dice que un alma solamente vale toda la riqueza del mundo, ¿cuánto vale aquel que la creó? ¿Y cuánto puede costar Dios, el creador de todas las cosas? Pero quiero hacerlo un poco más personal. Quiero que cada uno de ustedes se pregunte ahora, ¿cuánto vale para mí? Pregúntatelo. No vayas a responder para no pasar vergüenza, pero pregúntate, ¿cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto o qué cantidad de tiempo y recursos estoy dispuesto a gastar para sus propósitos y para honrarlo a Él? Porque de eso se trata. ¿Alguna vez ha pensado, por ejemplo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, en todo el oro que gastó Moisés cuando estaban en el desierto? Ustedes recuerdan, atravesando el desierto con el pueblo de Israel, todo el oro que él gastó para preparar el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde se supone que se alojaba Dios, porque Dios los acompañó en el viaje. Y cuando tenían el arca del pacto, ¿no se acuerdan del arca del pacto? El Señor ordenó que la enchaparan en oro. Y uno se pregunta, pero ¿por qué la enchaparon en oro? Pues podrían haberla enchapado en otro metal mucho más barato. Igual estaban en un desierto donde iban a conseguir toda esa cantidad de oro. Unos tipos que estaban en unas carpas ahí acampando en el desierto. Pero el Señor dijo, con oro. Y escúcheme, eso parece ser una extravagancia, ¿no? ¿No le parece una extravagancia utilizar todos los utensilios del tabernáculo? Eran todos en oro macizo. Pero cuando Salomón fue a construir el templo del Señor, este tipo fue aún más extravagante que Moisés y que todos sus antepasados. ¿Cómo se llama? Salomón decidió hacer prácticamente todo lo más precioso, lo más fino, lo más costoso, fue lo que utilizó para hacer el templo de Dios. Miren, cuando uno lee en 2 de Crónicas 4, observe lo que dice. Dice, leemos que Salomón mandó hacer, escuche, el altar, las mesas, los candelabros, las lámparas, los tazones, las vajillas, los incensarios y hasta las puertas del templo, internas y externas. ¿Sabes en qué? En oro puro macizo. Y uno dice, pero, ¿qué estaba pensando? O sea, ¿qué? Y uno se pone a pensar también, dice, ¿cuántas casas en Jerusalén tenían puertas de oro? Ninguna. Eso era una cosa completamente traída de los cabellos, parecía absurdo. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante semejante extravagancia que estaba haciendo Salomón? ¿Acaso el Señor le dijo a Salomón y lo corrigió diciéndole, oye, pero ¿por qué te pones a hacer todas esas cosas si eso no tiene ningún...? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice inclusive que hasta los levitas, que eran los que estaban cuidando del templo, era todo un equipo de hombres asignados exclusivamente al servicio del Señor. Estaban todos vestidos de lino fino. Era la tela más fina de esa época. Hilar una tela de esa tomaba a veces años. Y todos estaban vestidos en lino fino.
Y no solamente eso, sino que todo ese grupo era alimentado, mantenido ellos y su familia por el servicio del templo. ¿Cuánto costaba eso? ¿Acaso Dios les dijo, óyeme, todo eso que estás haciendo, Salomón, ¿por qué tanto despilfarro? No. Al contrario, la Biblia nos dice que la gloria del Señor llenó el templo. La gloria del Señor llenó el templo. Y uno se puede preguntar, ¿fue el oro y la plata lo que atrajo a Dios? ¿Y por eso es que Dios se metió al templo? Por supuesto que no, ciertamente no. Toda esa extravagancia, lo que representaba, y esto es lo que quiero hacerte caer en cuenta, y si no, ahora por favor entiende esto, toda esa extravagancia representaba algo en el corazón de esa. Era la indicación de sus prioridades. Y eso era lo que significaba para Dios. Era una representación del valor que le daba a su oración y a su relación con Dios. Y no es que esté yo aquí defendiendo la extravagancia, ni mucho menos, pero cuando le damos gran valor a Dios y a nuestra relación con Él, nuestras inversiones de tiempo, lo que hacemos con nuestro tiempo y nuestros recursos personales reflejan inmediatamente eso. La pregunta es, ¿qué reflejan tus acciones? ¿Reflejan esa prioridad? ¿Reflejan ese valor que le asignas a las cosas de Dios, a tu relación con Él, a tu alabanza a Él, a tu honor y honra para Él? Porque las cosas no solo se reflejan con el dinero, porque mucha gente tiene mucho dinero y cuando tiene demasiado, ¿sabe? Dan de lo que les sobra, eso dice la Biblia. Por eso para el Señor fue más significativo en algún momento la ofrenda de la viuda, que dio una monedita que era todo lo que tenía. Porque el rico sí dio muchísimo más, pero dio de lo que le sobraba. Puede reflejarse en el dinero invertido en que nosotros hacemos para socorrer de pronto a una persona que esté en necesidad. O puede reflejarse en el tiempo que algunas de las personas que están aquí sentadas con nosotros a veces invierten para instruir a esas criaturas que entran a Roca Kids cada domingo, aunque sea por 2 horas, para hablarles acerca del Señor. Eso significa para Dios. Eso es asignar prioridad a Dios, es invertir mi tiempo en Dios. Si invertimos en las cosas que creemos, normalmente invertimos en las cosas que creemos que valen la pena. Y además, amamos esas cosas en las cuales invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. Por eso la palabra en Mateo 6:21, escuche lo que dice. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? No qué es, sino quién. Porque aquí no se trata de qué, sino de quién. Mucha gente aquí en Nueva York pasa frente a las iglesias y se preguntan, ¿por qué personas como tú y como yo nos levantamos temprano un domingo después de una semana de trabajo tan duro y venimos aquí y gastamos, 2 horas, invertimos 2 horas de nuestro tiempo libre en un servicio religioso? Para los que no conocen a Dios, esto que hacemos nosotros les debe parecer muy extraño. Si no fuera así, estarían aquí sentados con nosotros. ¿No les parece? Pero nosotros lo hacemos porque en nuestro corazón valoramos mucho nuestra relación con Dios. Por eso estamos aquí. Damos valor a honrarlo y agradarlo a Él. Es lo mismo que pasa
cuando un hombre trabaja largas horas y ahorra hasta el último centavo con el propósito de comprar ese anillo que él sabe que no tiene forma de comprarlo, está fuera de su alcance, apenas lo puede pagar. ¿Pero por qué hace todo eso? Porque el valor que él le ha dado a esa novia, a quien le va a poner ese anillo en el dedo, es muy grande. Entonces él hace todo lo que sea necesario. Se mata para poder conseguir y honrar ese amor y honrarla a ella, mostrarle honor a ella a través del valor de lo que está entregando. En nuestra historia tenemos un ejemplo asombroso de una mujer extraordinaria que ama y adora al Señor con gran intensidad y con gran pasión y expresa esa estimación de manera extravagante. En un solo acto de adoración, ella gastó, dice la Escritura, no lo dice en este pasaje, sino en los pasajes paralelos en Mateo y en Lucas, dice que gastó 300 denarios en un perfume muy, muy costoso y muy fino. El equivalente, dice ahí, al salario de un hombre de un año, por un año, de un obrero por un año. Y vamos a continuación a ver algunas reacciones interesantes a esa extravagancia que hizo esta mujer, ahí en esa historia, según el juicio de valor de cada uno. Cada uno emite un juicio de valor respecto a lo que está viendo. Y también vamos a ver, por supuesto, la respuesta de Jesús. La historia comienza, como ustedes vieron, en un pequeño pueblo que se llama Betania, que queda como a 5 kilómetros de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, y 6 días antes de la Pascua. Recuerden que en la Pascua es cuando aprenden a Jesús y lo crucifican, porque recuerden que Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso fue muerto durante la Pascua judía. Porque fue el sacrificio que Dios hizo por el pecado de todos nosotros. Y bueno, lo cierto es que Jesús ha llegado a la casa de Lázaro, dice la historia. Y Marta y María están preparando todo porque están llenas de alegría y de agradecimiento por lo que él acababa de hacer con su hermano menor, Lázaro, que había sido resucitado por el Señor. Entonces han decidido hacerle una fiesta en honor al Señor, para honrarlo a él por quien es. Y entonces un hombre llamado Simón ofrece su casa para que hagan el evento, ese banquete, lo celebren en su casa. Entonces, este Simón, quiero hacerles caer en cuenta, en los otros pasajes paralelos, lo llaman Simón el leproso. Y lo llamaban Simón el leproso porque seguramente en algún momento tuvo lepra. En este momento ya no podía tener lepra. Porque ustedes recuerdan cuál es el tratamiento que se le daba a los leprosos en la cultura. Era que tenían que separarse de la ciudad, salir de la ciudad, ir a vivir allá a las afueras. Y si alguien se acercaba a la distancia y lo podía ver, tenía que gritar inmundo, inmundo, refiriéndose a él mismo, para que el otro estuviese prevenido y se alejara. Porque aquel que estaba con lepra se consideraba inmundo, no podía estar en comunidad. Le era negado todo. Y bueno, el hecho de que él estuviera ahí en su propia casa y estuviera ofreciendo su casa para hacer el evento, por supuesto ya no era leproso. Y yo me imagino que Simón debería tener muy buenas razones para estar agradecido con Jesús, aunque no lo dice la Biblia. Es seguro asumir que Jesús curó la lepra de Simón. Y el agradecimiento de él era tan grande que por eso ofreció su casa para el Señor, lo que sea. Pero esta es una ocasión alegre, es lo que quiero que ustedes vean. Todos los discípulos estaban allí, Jesús estaba, dice, sentado a la mesa
En ese tiempo las mesas eran bajitas, no era como aparece en la Cena del Señor, en el libro, en el cuadro de Da Vinci, no. Las mesas eran de esta altura muy bajitas y las personas se echaban y se recostaban contra la mesa y el Señor estaba recostado, dice allí, al lado de Lázaro, conversando con él, porque recuerde que Lázaro era muy buen amigo del Señor. Era una ocasión muy agradable porque el Señor estaba disfrutando de ese tiempo con sus amigos. Y de repente, yo me imagino que de todas maneras, a pesar de lo que estaban viviendo, el Señor pasó por su mente porque Él sabía lo que le esperaba en tan solo unos pocos días. Te aseguro que más de una ocasión pasó por su mente el sufrimiento por el que tenía que pasar. Escuchen, una persona en especial es lo que me muestra el Señor a mí a través de este pasaje. Percibió de alguna manera ese sufrimiento que el Señor iba a tener que soportar en esos próximos días. En esa ocasión se veía que el Señor estaba conversando con ellos y todo, pero eso no podía sacarlo de su mente como nos pasa a todos, hermano. Cuando estamos preocupados por algo, ¿cómo nos pasa? No importa dónde estemos ni con quién estemos, eso está allí, taladrando, hermano. Y estoy seguro que esta mujer percibió eso y creo que fue la única en hacerlo. Y percibió que de alguna manera en su corazón sintió, aunque ella no entendía bien lo que sentía, ella vio que de alguna manera la vida terrenal de Jesús estaba por terminar muy pronto. Es que la situación de Jesús se había tornado muy peligrosa, porque como bien dice el pasaje que leímos, el sumo sacerdote y los maestros de la ley, los fariseos, habían decidido condenar a muerte a Jesús. Habían decidido matarlo, es la verdad. Y habían dado órdenes públicas de que si alguien sabía dónde estaba, debía informarlo inmediatamente a las autoridades para que las autoridades fueran y lo arrestaran. Todo el mundo sabía que estaban buscando a Jesús. No podemos conocer con certeza los sentimientos de María cuando se acercó a Jesús con ese costoso frasco de nardo puro, de perfume. Ciertamente había gratitud por todo lo que había hecho por ellos, pero creo que su corazón estaba lleno de amor y devoción por su Señor. Ella, dice la Escritura, había estado guardando ese perfume para cuando hubiese que sepultar al Señor. Pero decidió darle su regalo de manera anticipada. Y eso es lo que ella está haciendo aquí, en preparación a su muerte, como una expresión de su profundo amor por Él. Quería dárselo en vida, hermano. Porque ya muerto, ¿para qué? Primero, lo que hace María, porque aquí en este pasaje solo dice que se lo echó el aceite en los pies. Pero cuando ves a los pasajes paralelos en Marcos y en Mateo, te das cuenta que ella empezó echándole el aceite en la cabeza. Es decir, ungió a Jesús. Por eso el título del pasaje es María unge a Jesús en Betania. Lo ungió, le echó el aceite. Me parece estar viéndolo cómo le derrama el aceite sobre su cabello y ese aceite se empieza a caer sobre sus barbas, sobre su cara, sobre su túnica. Y dice la Escritura que todo el salón se llenó del perfume. Imagínense una explosión de ese perfume, porque claro, estaba derramando eso, era un aceite concentrado. Es un gesto maravilloso de respeto y admiración lo que hace esta mujer, pero la intención de María va más allá que eso. Ella es una adoradora y ella quería rendirle honor a su Señor. Por eso ella no solamente lo unge, sino que cae a sus pies.
escucha, y le derrama el aceite en sus pies, ¿no? Y allí en esa humilde posición derrama ese aceite sobre los pies del Señor. O sea, quiero que ustedes se den cuenta el significado, no solo de ungirlo, sino después de echárselo en los pies, es que aún lo más bajo del Señor, que pueden ser sus pies, es lo más alto que hay y lo más maravilloso que hay. Y no sé si ustedes lo han notado, pero cada vez que María es mencionada en la Biblia, siempre está a los pies de Jesús. La primera vez cuando Jesús los visita, ustedes recuerdan que María se pone a los pies de Jesús para escuchar la enseñanza de Jesús. La siguiente vez, que es cuando Jesús llega después que murió su hermano, en medio de la tragedia y del dolor, ¿qué es lo que hace ella cuando lo ve a la distancia? Sale corriendo y se arroja ¿a dónde? A sus pies. Y aquí, una vez más, ¿a dónde se va ella? A los pies de Jesús. Ella nunca encontró un lugar mejor que a los pies de Jesús. Y no hay mejor lugar, créanme, iglesia. María había aprendido algo importante sobre la adoración. No se puede estar preocupado por tu propia dignidad y por la dignidad de aquel a quien estás honrando, a quien estás adorando. ¿Y por qué digo esto? Porque miren lo que hizo ella. Se soltó el cabello. Eso, para que ustedes me entiendan, en la cultura de su tiempo era vergonzoso, porque el honor de una mujer era su cabello recogido. Y es más, cuando entraban a la sinagoga tenían que cubrirse con un velo. Pero mientras estaban en la calle ya tenía que tener siempre su cabello recogido. Ese era el honor de una mujer. Y ella se soltó el cabello y enjuagó los pies de Jesús con su propio cabello. ¿Saben por qué? Porque a ella no le importó lo que los otros pensaban acerca de ella. Solo le importaba honrar a su Señor. Es que cuando estamos más preocupados mientras estamos adorando al Señor por cómo nos ve la gente mientras estamos adorando, estamos más en modo actuación que en modo adoración. María no estaba preocupada por cómo se vería. Ella estaba sumida en su gratitud y su adoración a su Señor. Y María se olvida de todos. Jesús es su enfoque. En la cultura de su tiempo venía diciendo, era una vergüenza soltarse el cabello en público. Y ella lo hizo. No tuvo ningún problema. A María no le preocupó su imagen. Ella estaba ungiendo y adorando a su Rey y a su Señor. Ella estaba dando y entregando y todo lo que ella tenía, lo más valioso que tenía. Y claro, este acto de extravagancia que ella estaba haciendo ahí provocó críticas inmediatamente, como ustedes ya vieron en la historia. El primero que saltó, dice Juan aquí, fue Judas, el Iscariote, el traicionero, el ladrón. Pero resulta que cuando vamos a los pasajes paralelos en Mateo y en Marcos, nos dicen que los discípulos también siguieron a Judas cuando lo apoyaron en lo que estaba diciendo. Oye, sí, deberían haber vendido ese aceite y haberse dado a los pobres. Qué contraste tan grande entre la devoción de María a Jesús y la traición de Judas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la pregunta es, ¿por qué Judas estaba tan molesto por esta extravagancia que habían hecho con Jesús, esta mujer? Dice la Escritura, porque era ladrón, un traicionero y un ladrón. Y que como él era el tesorero, él llevaba la bolsa con el que acumulaban todas las ofrendas que recibían
con la cual pagaban toda la comida y todo lo que necesitaban los apóstoles cuando salían de viaje, él metía la mano ahí y sacaba para su propio provecho. Robaba de la bolsa, dice la Escritura. Pero observa la diferencia de valoración, porque estamos haciendo juicios de valor. Judas, el traicionero ladrón, le dio poco valor a Jesús y al honor que se le debía dar, mientras que María le dio gran valor al rendirle culto y honor al Señor. ¿Y con qué lo hizo? Con lo mejor de ella. Esta diferencia de valoración, este juicio de valor, determina en últimas, ponga atención, la forma como viviremos nuestras vidas y cómo invertiremos nuestro tiempo y nuestro dinero. Para la persona que no valora al Señor, el tiempo que pasa en la iglesia es un tiempo perdido. El diezmo que da para la iglesia es un trabajo y es un problema cada semana porque es insoportable a su bolsillo. Porque no entiende lo que está haciendo. El diezmo es una demanda insoportable, hermano. Los gastos de la iglesia y la ayuda al necesitado, eso es como botar el dinero. Ellos ya tienen planes con todo ese dinero para gastárselo en ellos mismos. Pero ¿qué hay detrás de este tipo de pensamiento? Es lo que quiero hacerles caer en cuenta. Simple, una baja valoración del honor que se le debe rendir a Dios. En contraste, una persona como María, que es la que estamos viendo en esta historia, se ha dado cuenta del valor infinito del Dios eterno. No ve mejor lugar para gastar todos sus recursos que en Él. El tiempo con Dios no es tiempo perdido, sino la mejor parte del día para ella. El contraste, miren. Esa persona trabaja para poder tener medios y poder dar para Dios. Por eso decimos, Señor, en realidad no te estoy dando nada, te estoy dando de lo que tú me has dado a mí primero. Me das la oportunidad de devolverte solamente. ¿Para qué? Para probar mi corazón. Eso es todo. El verdadero gozo, queridos, se encuentra en dar, y en esto no te equivoques, sacrificialmente. Por eso me gusta mucho cuando David dice, no le daré nada al Señor que no me haya costado. Porque en alguna ocasión él quería hacerle un sacrificio, un holocausto al Señor con unas bestias, matar unos animalitos y sacrificarlos al Señor. Y uno de los que estaba ahí, del pueblo de Israel, le ofreció, le dijo, no, mire, yo te regalo, coge las vacas que quiera, los toros que quiera, tómalos gratis, yo te los regalo. Y David dijo, no los quiero. No los acepto. No le daré al Señor nada que no me hubiera costado. Qué enseñanza, ¿no? El verdadero gozo se encuentra en dar sacrificialmente. Es una pérdida de tiempo la que estás invirtiendo. Es una pérdida del tiempo que estás invirtiendo esta mañana en venir a adorar al Señor y escuchar su palabra, es la pregunta. Muchos piensan que sí, o estarían aquí sentados como dije antes. Es una pérdida el tiempo que pasas en oración. Al diablo le gustaría que pensaras de esa manera porque así, al evitar que tú ores, estás renunciando al arma más poderosa que el Señor nos ha entregado para combatirlo. Pero es realmente la mejor inversión que cualquier alma puede hacer, la oración. Y cada uno de nosotros, querido, tiene un frasco de perfume muy fino y muy caro para gastar. ¿Usted sabía eso? Cada uno de nosotros tiene una vida que invertir y un tiempo para gastar.
Todos tenemos que elegir qué haremos con ellos. ¿Lo derramaré a los pies de Jesús o lo venderé al mejor postor para obtener beneficio personal? A la mente mundana le parece astuto cuando defrauda a Dios con su dinero o con su tiempo. Pero en la cuenta final, ustedes y yo sabemos que al único que se defrauda es a sí mismo. ¿No será bendecido? María no hizo esto para su propio honor, quiero mostrarles, sino para honrar al Señor. Pero escuchen por eso, porque el Señor reconoció eso en el corazón de ella, la recompensa que Dios le da. La encuentras en Mateo 26:13, te la voy a leer. Les aseguro, dice el Señor, que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros hoy, 2000 años después. El Señor lo anticipó de que lo haríamos y que lo seguirán haciendo por generaciones para reconocer lo que esta mujer hizo. Es un ejemplo para todos nosotros. El Señor honra a quienes lo honran, por eso hace esto. María vive en perpetua honra, en perpetua honra, mientras que Judas vive en perpetua vergüenza por lo que hizo. Jesús honra a aquellos que lo honran a Él. La pregunta es, ¿honras tú al Señor? ¿Lo honras de verdad? Porque nosotros decimos con palabras muchas cosas, pero nuestra agenda es la que dice en últimas si realmente lo honraste con tu tiempo o no. Porque estamos normalmente muy ocupados y siempre el comodín es ¿qué? El devocional, la oración o el servicio. Es el comodín, es decir, si me queda tiempo, entonces lo acomodo, si no, se complicó. Entonces, algunas personas me llaman y me dicen, pero pastor, mira, ¿sabes que este domingo no puedo ir porque este domingo tengo que trabajar? Y yo no digo que el trabajo no sea importante, pero yo lo que no entiendo es por qué los cristianos somos de caucho. Usted a un judío jamás le puede pedir que trabaje un sábado. Jamás. Porque se mete en un problema. ¿Por qué a los cristianos, cuyo día de devoción es el domingo, no nos importa y volvemos ese día como si fuera de caucho? Mira, si puedo y si no puedo, pues no hay problema. Y si me van a pagar el doble, pues voy el domingo. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Analízate, estúdiate, revísate. Juan nos dice específicamente que la fragancia esta que ofrendó María a Jesús llenó de perfume toda la casa. Y lo que hizo María, escúchenme bien porque los voy a poner en contexto, influyó en todos los que estaban allí. Todo el mundo tuvo de qué hablar por eso. A partir de ese momento, el único argumento de conversación fue lo que acababa de hacer María. Y el olor te recordaba lo que ella había hecho. Y te digo algo más. Yo creo que esa fragancia, porque ese aceite, recuerden, no es un perfume de esos con alcohol que se va a la media hora, no. Esto es aceite. El aceite se pega, hermano. Yo no tengo duda de que Jesús, cuando Él fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado, estos tipos se preguntaban, oye, ¿por qué huele tan bien aquí? ¿Por qué este hombre huele tan bien? O cuando fue delante de Pilato, Pilato se preguntaba, oye, esta habitación huele sabroso desde que llegó este tipo, al que estoy aquí juzgando, Pilato. ¿Y dónde me dejas los romanos estos, los soldados romanos, cuando estaban golpeando la cara de Jesús?
¿Crees tú que no percibieron el olor, el perfume del sacrificio que hizo María? Miren cómo una cosa tan pequeña como esta puede afectar tu vida en adelante en tantas cosas y afectar a tantas personas y enviarles un mensaje a cada una. ¿De a quién están juzgando? ¿De a quién están golpeando? ¿De a quién están tratando de asesinar? Ella le enviaba ese mensaje a través del perfume que despedía Jesús. Ningún sacrificio por Jesús se pierde jamás. Déjame decirte, querido. Jamás. Tu adoración al Señor lleva consigo una fragancia espiritual. Por eso te invito a ponerte ese perfume espiritual de Cristo cada mañana. Y te aseguro que cuando tú salgas de tu casa, con cada persona que te tropieces a lo largo del día, tu perfume lo percibirá. Ese perfume espiritual de Cristo en ti. La crítica de Judas a María está llena de hipocresía, como se dieron cuenta. Él estaba furioso y por eso pregunta por qué no se vendió ese perfume y se dio el dinero a los pobres. Valía el salario de todo un año. ¿Por qué esta extravagancia? Eso es lo que está preguntando Judas. Pero Jesús le responde con toda paciencia. El Señor nos da ejemplo siempre en cada circunstancia.